sindical uruguayo, ante algunas señales que se han venido introduciendo en los últimos días, en las últimas horas, que hacen que los trabajadores y el resto de la sociedad democrática del Uruguay estén muy preocupados. Señor presidente, hemos escuchado la posibilidad o la eventual posibilidad de derogación de la responsabilidad penal del empresario, del empleador. Señor presidente, queremos decir que respecto a esta ley, una gran ley, en la cual llevó más de 2 años de trabajo, con la convocatoria a todos los sectores sociales vinculados a este tema, hoy se ha bajado un 9% de los accidentes de trabajo, no hay ningún empleador preso, se han contratado cientos de técnicos prevencionistas en las distintas áreas económicas de todo el país, en la ciudad y en el campo, se están promoviendo seminarios sobre seguridad en el trabajo, elementos que sobre sí solo hablan del acierto, de la iniciativa de los trabajadores uruguayos de haber promovido el tema y recogido por los legisladores del Frente Amplio, habiendo votado entonces esta ley de responsabilidad penal empresarial, que ya tiene estos resultados y que sin ningún lugar a duda, en caso de correrse un riesgo de derogación, los trabajadores naturalmente van a ser los primeros en defenderla. Señor presidente, también se ha anunciado que no se está de acuerdo con la ley de 8 horas para el trabajo rural. Señor presidente, nosotros consideramos que después de más de 200 años de creada la nación uruguaya, donde a todos nos enseñaron en la escuela de que el Uruguay era un país agropecuario, es un país, su base está sentada en su riqueza en un país agropecuario, ganadero, fustiembre, etcétera, etcétera, donde ha estado el peón rural, el trabajador rural en la sociedad y en sus derechos durante estos 200 años. Bueno, señor presidente, por primera vez los trabajadores rurales hoy están vinculados a los consejos de salarios, pero también por primera vez se ha legislado directamente sobre las 8 horas del trabajo rural, que antes, por décadas y en la historia del Uruguay, el peón rural, el trabajador rural, lo hacía de sol a sol. Se ha legislado, señor presidente, en estos años, sobre el derecho del trabajador rural a trabajar 8 horas en el campo. Y según las condiciones y las características de ese trabajo, si es necesario trabajar alguna hora más, el trabajador rural y sus sindicatos están dispuestos a analizar ese tema siempre y cuando se le paguen las horas extras doble como corresponde. Por lo tanto, señor presidente, justificamos también, así como el amague de derogar la responsabilidad penal del empresarial esa ley, también decimos a quienes no están de acuerdo con mantener la ley de 8 horas para el trabajador rural, que justificamos la preocupación de los trabajadores uruguayos y respaldamos esa preocupación en la defensa entonces también de esta ley de 8 horas para el trabajador rural. Señor presidente, también han habido anuncios de que se modificaría la ley de consejos de salario. Señor presidente, después de muchos años, en este gobierno del Frente Amplio, se dictó la ley de los consejos de salario. Antes se hacía por decreto y dependía de la visión económica y social de cada gobierno si se convocaba o no se convocaban los consejos de salario. Se desconvocaron en el 90, se siguieron desconvocando luego en los sucesivos gobiernos y el Frente Amplio la restituyó. 1.600.000, más de 1.600.000 trabajadores, incluidos por primera vez en la historia el trabajador rural y el trabajador doméstica, están vinculados a esta ley. Por último, señor presidente, por lo tanto justificamos la preocupación del movimiento sindical en estas situaciones. Por último, señor presidente, porque se nos va la hora, también han habido anuncios de que se daría vuelta a la página y no continuarían las investigaciones de los desaparecidos en la dictadura en el periodo que todos conocemos nefasto. Señor presidente, creemos que continuar con la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura ha sido un reclamo de la sociedad y se debe basar nuestro proyecto de país productivo sobre cimientos firmes y duraderos, cimientos como termino, señor presidente, cimientos como los derechos humanos verdaderos, para que haya verdad y justicia. Sobre esos cimientos, señor presidente, entonces es que creemos que se va a construir la sociedad
que todos queremos. Señor presidente, entonces, justificamos la preocupación del PIT-CNT respecto al derecho de defender la ley de responsabilidad penal empresarial, la del derecho de defender las 8 horas para el trabajo rural, la del derecho de defender los consejos salarios sin modificaciones y no dar vuelta a la página para no seguir investigando los temas de derechos humanos como dijimos recién. Señor presidente, queríamos que nuestras palabras fueran enviadas al PIT-CNT, al Frente Amplio y a los medios de comunicación oral y escritos de la vida nacional. Gracias, señor presidente.